Hola y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en la figura de San Víctor I. El 14º Papa. Exacto, el 14º. Y su festividad es justo este 28 de julio. Un personaje fascinante, ¿eh? Se le reconoce como el primer papa de origen africano. Correcto. Una figura clave a finales del siglo II. Sí, tenemos varias fuentes, algunos videos, textos. Vamos a intentar entender bien quién fue y por qué su tiempo como papa, más o menos entre el 189 y el 199 después de Cristo, fue tan importante. Así es. Y es que entender a Víctor I nos lleva a un momento muy formativo de la Iglesia primitiva, ¿no? Totalmente. Su papado no es solo una lista de hechos. Representa un verdadero punto de quiebre. Vemos cómo se afirma la autoridad de Roma sobre otras iglesias de una forma, más contundente. Y mencionabas algo del idioma también. Claro, y muy importante, es el inicio de un cambio cultural enorme. El paso lento, pero firme, del griego al latín en Occidente. Vamos a ver sus decisiones que a veces fueron bastante controvertidas. Siempre en el contexto de ese cristianismo que crecía dentro del Imperio Romano. Exactamente. Un cristianismo en expansión y buscando su identidad. Bien, pues entramos en materia. Víctor, hijo de Félix, africano. Algunas fuentes dicen Leptis Magna, otras Tripolitania, quizá bereber. Sí, los detalles exactos del origen a veces se pierden, pero la procedencia africana es constante. Él sucede a San Eleuterio. Y le toca un periodo de relativa calma para los cristianos, ¿no? Especialmente bajo Cómodo. Sí, una calma relativa, claro. Y aquí entra esa figura interesante, Marcia. La concubina del emperador Cómodo. Y dicen que era catecúmena. Exacto, catecúmena. O sea, alguien que se preparaba para el bautismo. Y su posición, pues, le daba cierta influencia. Y hay una anécdota famosa con ella, ¿verdad? Sí. Se cuenta que Víctor le dio una lista de cristianos condenados a trabajos forzados en las minas de Cerdeña. ¡Qué terrible destino! Durísimo. Y Marcia consiguió que los liberaran. Esto es muy notable, fíjate, porque muestra una interacción temprana, aunque sea informal, entre la Iglesia y el poder imperial. Algo poco común en esa época de persecuciones. Una conexión fascinante, sin duda. Pero si por algo se recuerda a Víctor, es por su carácter. Fuerte, decidido. Sí. Muy firme en doctrina y disciplina. Y ahí es donde estalla el gran conflicto de su papado. La controversia sobre la fecha de la Pascua. El quid de la cuestión. Roma y la mayoría celebraban la resurrección en domingo. Pero las iglesias de Asia Menor no. Ellas seguían la tradición cuartodecimana. ¿Qué significa eso exactamente? Que celebraban la Pascua el día 14 del mes de Nisán, el mismo día de la Pascua judía, sin importar si caía en domingo o no. Ah, claro. Y defendían esta costumbre con pasión. Decían que venía directamente de los apóstoles Felipe y Juan. Polícrates de Éfeso, un obispo muy respetado, era su principal vocero. Para ellos era fidelidad apostólica pura. ¿Y Víctor? Parece que no era muy fan de la diversidad de costumbres en este punto. Para nada. Él quería uniformidad. Ordenó que se hicieran sínodos, reuniones de obispos, para que todos adoptaran la práctica dominical. ¿Y qué pasó con los asiáticos? Se negaron. Polícrates le respondió defendiendo su tradición ancestral. Y la cosa escaló. Mucho. ¿Hasta dónde llegó? Las fuentes hablan de una amenaza seria de excomunión. O incluso de una excomunión ya efectiva contra Polícrates y los obispos asiáticos. Imagínate el revuelo. Tremendo. ¿Una ruptura así? Exacto. Si fue amenaza o ruptura total es debatible. Las fuentes varían un poco, pero lo indudable es la afirmación de autoridad papal tan fuerte. Sin precedentes. Causó alarma general. ¿Nadie intentó mediar? Sí, claro. San Ireneo de León, una figura veneradísima, y él mismo celebraba en domingo. ¡Ojo! O sea, no estaba defendiendo la práctica asiática en sí. No, pero le escribió a Víctor pidiéndole moderación, tolerancia. Le dijo que la unidad de la fe no debía romperse por diferencias en costumbres. Ese episodio es crucial. Muestra esa tensión. Exacto. La tensión entre buscar la unidad bajo Roma y respetar las tradiciones locales antiguas. Víctor estaba, sentando un precedente muy fuerte sobre el poder papal. Y no solo fue la Pascua, también combatió herejías, ¿no? Efectivamente, fue muy activo en eso. Por ejemplo, excomulgó a Teodoto de Bizancio. ¿Quién era? Un curtidor que enseñaba una forma de adopcionismo.
Decía que Jesús era solo un hombre adoptado por Dios, con poderes, pero negando su divinidad desde el principio. Y Víctor lo excomulgó. Sí, también tuvo que lidiar con un pequeño cisma en Roma mismo, liderado por un tal Blasto, justamente por la cuestión de la Pascua. O sea, un pontificado movido. Muy movido. Una defensa constante de lo que él veía como la ortodoxia y la disciplina romanas. Y esa búsqueda de romanidad se vio también en el idioma. El latín. Exacto. San Jerónimo dice que fue el primero en usar el latín para escritos eclesiásticos en Roma. Ojo, la misa siguió en griego hasta más tarde, como hasta el 230 más o menos. Pero fue el inicio. Fue el pistoletazo de salida para un cambio trascendental. Pasar del griego koiné, la lengua común del Mediterráneo oriental, al latín, la lengua del imperio en Occidente. Eso tuvo implicaciones culturales y políticas enormes para la Iglesia de Roma a largo plazo. Un cambio con ecos que llegan hasta hoy. Y algo más práctico. Dicen que permitió bautizar con cualquier agua si había necesidad. Sí, también se le atribuyó esa decisión, mostrando un lado pragmático. Y su muerte. Fue mártir. Hay debate ahí. Murió hacia el 199, justo antes de la persecución de Septimio Severo. La tradición y la liturgia lo veneran como mártir, sí. Quizá por los sufrimientos de su papado. Probablemente por los sufrimientos y tensiones de su época, su celo en defender la fe le trajo muchos problemas. Pero no hay pruebas históricas claras de un martirio violento, de una ejecución. Se dice que lo enterraron cerca de la tumba de San Pedro. Entonces, resumiendo, Víctor Beitero emerge como una figura muy potente. Primer papa africano, unificador enérgico, Quizás demasiado enérgico para algunos de sus contemporáneos. protagonista de la disputa pascual, impulsor inicial del latín en Occidente, defensor firme de la ortodoxia. Y con esa relación pionera con el poder imperial a través de Marcia. Su pontificado, aunque fue relativamente corto, fue intensamente transformador. Marcó un antes y un después en cómo se entendía el papado y su relación con las otras iglesias. Su carácter decidido, su visión de la autoridad romana, dejaron una huella imborrable. Sin duda. Y nos deja pensando, ¿no? Nos plantea una cuestión que sigue muy viva hoy en día en muchas instituciones globales. ¿Cuál sería? ¿Cómo equilibrar esa necesaria unidad doctrinal, esa necesidad de prácticas comunes, con el respeto a la diversidad cultural, a las tradiciones locales, que también son legítimas? Ese desafío que enfrentó Victorito hace casi 2000 años sigue resonando. Una reflexión muy actual. Para terminar, como es costumbre en muchas fuentes sobre su vida, vamos a concluir con una breve oración pidiendo su intercesión. Está adaptada de una de esas fuentes. Adelante. Oh San Victorito, Papa y Mártir, intercesor ante Dios en la eternidad, te rogamos que nos guíes con tu sabiduría y fortaleza en nuestra vida diaria. Danos la gracia de seguir las enseñanzas de Cristo y de vivir en comunión con la Iglesia unida. San Victorito, ruega por nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración de hoy.